Martes 18 de agosto. En Argentina y Emprende Exporta, hoy un gran programa. Entrevista a Guillermo Coronel, un abogado especialista en aduanas que nos va a dar los últimos tips de la legislación aduanera argentina y al final una súper sorpresa. Quédense con nosotros desde Argentinísima Satelital a todo el país en el canal Más Federal. Muy buenas tardes. Tengo el gran honor de uno de los mentores que tuvimos cuando uno era joven, el abogado especialista en derecho aduanero, Guillermo Felipe Coronel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Juan Cruz? Un gusto estar en tu programa. Realmente, la verdad, como dijiste, ¿no? Nos conocemos hace muchos años. La verdad que es increíble cómo Argentina, después de más de 30 años, 20 años, sigue con el tema de algunas situaciones que uno visualiza que tenemos que superar y cómo seguiste adelante. Y bueno, justo estábamos hablando de Aduanas News, de todo lo que es escribir y comunicar las situaciones del comercio internacional durante tantos años. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarme hoy. Bueno, te agradezco a vos, ¿sí? Te agradezco a vos y por la introducción. Creo que no es merecida. Bueno, así que bueno, sí, Aduana News realmente es un gran soporte. Y hay todo un equipo atrás que hace años que viene trabajando para tratar de comunicar y llegar a la comunidad todo lo que es relativo al comercio exterior y sobre todo a aduana, que a veces es tan rígido parece ser, y que se traslade con más profundidad y, digamos, buscándolo bajar a lo más llano, ¿no? Para que se entiendan todos los marcos normativos. Justamente la semana pasada el gobierno estaba analizando lo que es licencias no automáticas y licencias automáticas y la importancia de esto de la CIMI y los ingresos de importación, y me quedaba la duda de qué está pasando con los casos de las licencias no automáticas y las vencidas sobre todo, ¿no? Bueno, las licencias, bien sabés que ya tenemos mucha historia en esto, ¿no? En su momento eran las de JAI, después cuando asumió el gobierno de Macri, medio que reformuló todo esto a través de una resolución que es la 523, y digamos que aparecieron lo que se denominaban y actualmente se denominan licencias no automáticas y licencias automáticas. Esto durante el periodo de Macri, de alguna forma, no fue un problema porque se cumplían, digamos, los tiempos que se habían programado a los fines de solicitar estas licencias, que es un trámite necesario y previo a las importaciones para consumo, ¿sí? Para las destinaciones de importación para el consumo. Ahora bien, cierto es que con el nuevo gobierno y con seguramente las dificultades que hay en cuanto al ingreso y egreso de divisas, buscaron resguardar las divisas y de alguna forma vemos en esta etapa de cuarentena que las licencias no automáticas empezaron a restringirse o al menos a demorarse en su salida por parte de las autoridades que deben emitirla a partir de su solicitud. Esto ha generado una gran preocupación, por supuesto, en el comercio exterior, para quienes desean importar y se ven con la imposibilidad de cumplir, porque al no tener licencia no se puede despachar. Y esto genera la imposibilidad de poder proyectar el embarque, o aún en mercaderías embarcadas, la imposibilidad de saber cuánto tiempo va a quedar acá almacenada, con los costos que vos bien sabés que genera toda esta problemática. Y a partir de esto es que comenzaron a tocar la puerta de la justicia. Ya en tiempos pasados también sucedió lo mismo, y la justicia ya ha dictado algunos fallos tendientes a aplicar medidas cautelares, es decir, ordenar a través de estas medidas cautelares
de que se disponga a despachar, autorizar despachar estas mercaderías, aún cuando no se tienen las licencias no automáticas emitidas por parte de los organismos correspondientes. Y en virtud de esto, la aduana debe autorizar el libramiento a plaza de estas mercaderías. Es decir, que en definitiva las mercaderías ingresan a partir de una medida judicial. Antecedentes de estos hay muchos, sobre todo cuando hubo las denominadas DEJAI, que bien vos las debes recordar, y que en su momento no tan solo la justicia se expidió en reiteradas oportunidades, y en un gran porcentaje las importaciones se lograban gracias a los amparos que se presentaban o a los pedidos de medidas cautelares que se presentaban en definitiva, más allá de las DEJAI que se solicitaban. Hoy ha comenzado de alguna forma a transitarse por este camino, y la justicia, a pesar que estamos con una feria extraordinaria producto del tema de la cuarentena, por supuesto, cuando se suscitan casos como estos de necesidad y urgencia, se habilita la feria y se resuelve. Ya hay varias resoluciones tendientes a este camino, que es poder liberar las mercaderías con las medidas cautelares que se presentan. Debes recordar que en su momento también, además de la justicia ordinaria, la justicia nacional, también la OMC intervino en esto. Y en su momento hubo fallos por parte internacionales que dispusieron y que a la Argentina a que revierte esta cuestión. Porque las licencias no automáticas, si bien por parte de la OMC, es decir, por los acuerdos internacionales, el acuerdo del GATT, están autorizadas, su finalidad es evaluar el flujo de las importaciones y establecer una política comercial de cada una de las naciones. ¿Sí? Hasta ahí está autorizado. Pero deben rondar dentro de ciertos tiempos. Y lo más importante, no debe transformarse en ¿qué? En una restricción. Si se transforma en una acción restrictiva por parte de las naciones o de los gobiernos, entonces ahí se desvirtúa, se desnaturaliza la intención propia y sana que ha establecido la OMC por acuerdos internacionales y que obviamente Argentina ha firmado, y de hecho se establece, el Congreso lo ha ratificado por ley, pero cuando se desnaturaliza esto, se genera justamente un efecto restrictivo. Y el efecto restrictivo no es sano para las naciones. Máxime que nosotros tenemos que considerar que las importaciones en Argentina, a diferencia de lo que por ahí trasciende, o por lo menos se considera la mirada de muchos, el 80% son insumos, son autopartes, son mercaderías que pertenecen a la necesidad de la producción, ¿no? Y seguramente a la necesidad de exportar. Entonces, justamente hace unas semanas entrevistábamos a la gente de Indelplast que necesitaba esas importaciones para exportar sus ventiladores. Entonces, ahí cuando vos me comentás esto me surgen dos temas. Uno es el modelo chileno, que los derechos de importación vienen en relación a el origen de la mercadería, y eso hace de que, dependiendo de dónde viene la mercadería, es desde dónde tengo que hacer el análisis, y no qué tipo de mercadería donde yo hago un bloqueo en relación a los sectores. Estamos hace casi 12 años con licencias no automáticas, con diferentes nombres, y eso conlleva, en este ejemplo que estamos viendo de países como Chile, que analizan la importación, porque a diferencia de Argentina, donde la aduana es un lugar tabú, en Chile es algo de negocios, estamos hablando de empresarios que quieren vender esos productos o quieren, en el caso de Argentina, que tenemos tanta industria, importar para producir y vender. Y en esto, que justamente vos me estás hablando y comentando, me gustaría saber un poquito qué está pasando con la feria extraordinaria con el COVID, la justicia cerrada, las causas penales pendientes, porque Argentina es un país que en vez de solucionar estos problemas flexibilizando la aduana, poniendo por ahí proteccionismo e impuestos, genera esto de, bueno, para vos es tu profesión, ¿no? Esto de el derecho aduanero como algo constante
en el tema de las importaciones. ¿Por qué? Porque automáticamente el sistema María nos deja muchas dudas de cómo importar. ¿Qué está pasando en el tema de causas penales, Guillermo? Bueno, como bien marcaste, a partir de lo que es el estado de situación que provoca la pandemia, que nos ha generado esta cuarentena, los diferentes poderes han establecido, obviamente desde a partir del poder Ejecutivo, que estableció la cuarentena obligatoria y preventiva, cierto es que la Corte también se sumó a esta medida. Y así también lo hicieron los diferentes organismos, entre ellos la Administración Federal de Ingreso Público, suspendiendo todos los plazos, y por supuesto la aduana, ¿no? Ahora, en cuanto a los procedimientos, por la cuestión operativa hay que aclararlo, las cuestiones operativas siguieron habilitadas con, por supuesto, con todos actos que procuraban el resguardo debido de quienes participaban en los ejercicios de control, tanto de INPO como de... Pero ¿qué pasa con la justicia? La justicia, hay una feria extraordinaria, pero ha seguido actuando en algunas cuestiones. ¿Sí? A diciembre, con respecto a las causas penales, en lo que es materia aduanera y materia tributaria, en diciembre del año pasado, es decir, en el 2019, el Congreso dispuso una ley que es la 27.541, que es una ley de emergencia, ¿sí? Una ley que determina el estado de emergencia en todos los ámbitos de la nación. Y entre ellas cuestiones, además de reacomodar lo que fueron los derechos de exportación a partir del decreto de Macri, el 793-18, también estableció una posibilidad de que los diferentes contribuyentes, sobre todo aquellos que justamente estaba destinado a lo que eran MIPYMES, es decir, las empresas pequeñas o medianas que posibilitaban tener una problemática tributaria, a venirse a un plan de pagos o a la condonación de intereses, dependiendo de cómo iba a ser el pago al cual se venían. Y esto en particular, a quienes se avengan al pago y tengan a esa instancia, es decir, la ley establecía deudas antes del 30 de noviembre del 2019. Quienes tengan antes del 30 de 2019 deudas y a su vez causas penales tributarias o penales aduaneras, podían lograr extinguir esta causa, es decir, disponer que estas causas finiquiten mediante lo que se conoce como el instituto de la extinción, ¿sí? Es decir, que estas causas, si se cumplían los requisitos que establecía la ley, la justicia debe dictar la extinción en cuanto a la acción penal. El requisito fundamental, hay algunos más, pero el requisito fundamental es que no haya una sentencia firme. En la medida que estemos todavía en un proceso o en una instancia de denuncia y se paguen los tributos correspondientes, se producirá la extinción. Sobre este universo de situaciones, es decir, en materia penal aduanera, en materia tributaria, en materia hasta infraccional, no se aplicaba, digamos, la feria extraordinaria, ¿no? En lo que es materia de lo que es el ámbito administrativo, y en lo que es la justicia, por supuesto, los diferentes actores han solicitado el levantamiento de la feria y la justicia empezó a actuar respecto a ello. Porque obviamente para cumplimentar con estas cuestiones se debía someter a la aduana a que emita ciertos informes de cuánto es lo que se debía hasta ese momento, las diferentes causas, cuáles eran las liquidaciones a determinarse. Calculen que esta ley establecía condonaciones de intereses, y una vez que se determine estas liquidaciones, el contribuyente que le pesa una causa penal aduanera podrá avenirse a su pago y acreditar una justicia para que se extinga, ¿no? Para que se resuelva la extinción. La cuestión no es tan automática, sino que se deben cumplir ciertos requisitos y la justicia debe evaluar si entran dentro de lo que ampara esta ley, que en definitiva es una ley de amnistía, ¿no? Es una ley de perdón. Ahora, todo esto vencía el 30 de abril y por supuesto por efecto de la cuarentena se fue postergando hasta llegar hasta el 31 de agosto. Es decir, que hasta el 31 de agosto existe tiempo para cumplimentar todas estas cuestiones que tiendan o a un plan de pago en materia tributaria en virtud de las deudas que existiesen,
y también a los fines de posibilitar la extinción de las causas mediante la acreditación de cumplimiento. Un detalle interesante es que hay una ley que está por salir, en principio fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora pasó a la Cámara de Senadores para su aprobación final. Esta ley, digamos que es una suerte de continuación de la que se dictó en diciembre del 2019 y extendería todos los plazos casi hasta fin de año y a su vez extendería las deudas fiscales que eran hasta el 30 de noviembre de 2019 hasta el 31 de un poco para ayudar a la situación que obviamente la pandemia ha generado con respecto a las diferentes empresas y sujetos en cuanto a deudas tributarias provenientes de la baja que hubo en cuanto a la situación económica, ¿no? Que todos hemos vivido, estamos viviendo y es tan difícil para no tan solo el sujeto particular, sino para todas las empresas pequeñas, medianas, que han tenido que verse con la disminución del caudal de ventas y de ingresos. ¿Qué medidas vos ves a líneas generales, o sea, a nivel general, Argentina para salir adelante, Guillermo? Los países, al salir de la pandemia, necesitan producir. Vos bien lo definiste, que el comercio exterior, como estuvimos charlando hace un rato, el comercio exterior es lo fundamental para las naciones y por sobre todo para Argentina, para poder salir adelante. Entonces, las tendencias son que el mundo tiende a vender, tiende a comercializar, tiende a interactuar y va a ser lo que va a movilizar a todo el planeta. En cuanto a Argentina, Argentina tiene que mirar eso, es decir, tiene que mirar lo que son las exportaciones, tiene que hacer una política sana con respecto a las importaciones, recordando que las importaciones argentinas no todo es material que no sirve, sino que mucho material que se importa, te diría 80% tiende a producir para exportar. ¿Sí? Argentina importa autopartes, importa insumos, importa maquinarias, entonces todo lo necesario para la producción. Entonces, Argentina debería diseñar, y esto es una opinión personal, más allá de resoluciones que podamos ir sacando casi diariamente o semanalmente, para ir prolijando, para ir llevando adelante esta pandemia que lamentablemente estamos sufriendo, pero debería diseñar, en cuanto a comercio exterior, un marco general que establezca pautas claras, precisas, y no de acá a un mes, de acá a 2 meses, sino de acá, te diría, a 2 años, para que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, todos los protagonistas en el comercio exterior, puedan saber qué va a pasar de acá a una proyección de 2 años y cómo se va a ir ejerciendo ese comercio exterior. No puede ser que comencemos a avanzar y proyectemos a lograr la exportación de un producto para alguna empresa y de repente aparezcan valores referenciales o valores de criterio para exportación y que estos valores de criterio me generen por ahí una detención hasta quizás un aumento en su costo porque tendré que garantizar esas diferencias. Entonces, o que aparezcan licencias demoradas y esto me genera costos en almacenamiento, la imposibilidad de cumplimentar en el Banco Central con la transferencia de bienes. Sí, dar un marco de seguridad jurídica para el comercio exterior. General, ¿sí? General post-pandemia. Señores, a partir de ahora y durante 2 años, estas van a ser las medidas. ¿Sí? Estas van a ser las medidas, va a haber licencias, quizás se demoren un poquito más, va a haber valores referenciales, pero no se va a tener que garantizar. Ojo que si no son exactos esos valores referenciales, se va a aplicar. Es decir, sepamos, los derechos de exportación van a ser tantos, se van a ir reduciendo gradualmente, va a haber más incentivos a las exportaciones. Los incentivos a la exportación no se nutren tan solo de los reintegros o de los estímulos de exportación. Hay muchos incentivos que merecen aplicarse. Entonces, pero tenemos que saber, no podemos descubrirlo en el día a día. Nosotros tenemos, una exportación no nace de aquí a un mes. Las empresas proyectan de acá a 6 meses, 8 meses, 2 años. Entonces, lo que necesitamos es seguridad jurídica. Para eso, un marco general sería interesante en todo lo que hace al comercio exterior. Espectacular, Guillermo. La verdad que desde siempre, cuando nos explicabas algo, siempre ha sido tan claro. Y me queda esto de la sensación
de cuán importante es el trabajar con proyección, porque si nosotros podemos trabajar con proyección, podemos planificar. Justo estoy estudiando el método Kaizen japonés. Los exportadores europeos tienen créditos de 50 a 60 años entonces es muy difícil competir con no idiosincrasias, porque no son idiosincrasias, son métodos de generar mejoras para el propio país, ¿no? Porque si colaboramos con el empresario va a seguir invirtiendo. No tiene que ver con los impuestos, ni tiene que ver con la inversión acerca de que el empresario tenga beneficios a largo plazo y planificación, ¿no? Efectivamente, eso es claro. Y ojalá se pueda hacer. Creo que es una oportunidad importante para Argentina, en el caso que estamos hablando, y se puede diseñar. Pero también es responsabilidad de los propios actores del comercio exterior, de que a través de las cámaras, del centro de despachante, de todos los organismos que trabajan en el comercio exterior, impulsen estas cuestiones, ¿sí? Impulsen a que, básicamente, si lo queremos resumir en dos palabras, tiene que ser: impulsen la seguridad jurídica, al menos por 2 años, para poder salir de esto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, Guillermo. A vos, Juan Cruz, gracias por la invitación, realmente un gusto estar contigo. Muy bueno el programa de hoy con el doctor Guillermo Coronel, con lo último en legislación aduanera, y ahora la súper sorpresa. El cierre nuevamente esta semana, Raúl González con la Escuela de Líderes y Vendedores. Para los emprendedores, vamos con vos, Raúl. Bueno, gracias, Juan, como todas las semanas, como ya empezamos la semana pasada, tratando de descubrir y de compartir con ustedes, emprendedores de todo el país, cuáles son las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta para poder desarrollar su empresa, para ser un mejor emprendedor, para obtener mejores resultados. Y siempre el tema es lo mismo, las palabras, ¿sí? Las palabras que utilizamos, cómo nos comunicamos con el otro. El tema no es hablar bien o hablar mal, ser agresivo o ser muy dulce. O sea, eso lo vamos a ver en otro punto. El tema es saber qué es lo que quiero lograr yo cada vez que me comunico. Porque la cuestión no es, como decía anteriormente, poder comunicarse con una persona a la cual uno la quiere elogiar, pero utilizar unas palabras equivocadas. Y saber permanentemente lo que es el poder de la palabra y lo que causa en el otro cada una de las cosas que nosotros le digamos. Todos sabemos, porque nos lo han dicho, lo hemos leído en algún cartelito, la palabra tiene la capacidad de llevar a la otra persona al más hermoso de los cielos o al más tremendo de los infiernos. Entonces, uno como líder, uno como emprendedor, uno para lograr que los demás lo apoyen, lo sigan, lo acompañen o trabaje para él, tiene que ser muy cuidadosos. Y para eso les voy a contar un cuento, como les voy a contar tanto a lo largo de todo este tiempo. Resulta que una persona joven, muy atolondrada, muy apurado, muy agresivo, va a ver al maestro y le dice: maestro, tengo un problema, realmente no me puedo manejar y agredo mucho a la gente. Y la gente me lo dice y yo no lo quiero hacer, pero no comprendo la manera de solucionarlo. El maestro le dice: mira, quédate muy tranquilo, el tratamiento es muy simple, pero primero tenemos que comprender algo. Y para eso, esta semana que nos va a separar, quiero que cada vez que hagas sentir mal a alguien, cada vez que critiques, cada vez que veas que tu palabra hiere a alguien, ¿sí?, vayas a una puerta de tu casa y claves un clavo. ¿Sí? Que coloques un clavo y que lo claves. ¿De acuerdo? Cada vez que herís a alguien, andá y clavar un clavo. Perfecto, maestro. A la clase siguiente viene, el maestro lo ve y dice: ¿dónde pusiste los clavos? Acá, en esta puerta de madera. Papito, le dice, ¿cómo has trabajado? Dice: bueno,
Esta semana la tarea va a ser distinta. Quiero que busques a cada una de las personas que agrediste y que está el clavo y que le pidas disculpas. Quiero que le digas sinceramente que lamentás haberlo herido, haberlo menospreciado. ¿Está bien? Y cada vez que lo haga, quiero que vuelvas a la puerta y saques el clavo. Dale, tomate esta semana, hacé eso y la semana que viene terminamos la lección. Obviamente, a la semana siguiente, al venir, al acercarse a la puerta, ve que no había ningún clavo y estaba el alumno con una sonrisa de oreja a oreja. Dice, bueno, decime las 2 cosas que aprendiste. 2 cosas, maestro, sí. No, vi una. Bueno, decime la que aprendiste. La que vi fue que cuando yo le hablo bien a la gente, cuando yo le presto atención, cuando le hablo dulcemente, la gente me habla dulcemente. Cuando presto atención, me prestan atención, maestro. Y si yo le doy una buena palabra, el otro habitualmente me devuelve una buena palabra. Maestro, gracias por lo que me enseñó. Pero había otra cosa, maestro. Sí. Quiero que miren la puerta y que me digas cuál es lo segundo que aprendiste. No sé, maestro, lo que me quiere decir. Mirá, ¿qué hay donde antes había un clavo? Dice, hay una marca. Esa es la enseñanza. Tengamos cuidado cómo nos dirigimos al otro, porque cuando herimos al otro, por más que pidamos disculpa, nos van a disculpar, nos pueden perdonar, pero la marca siempre va a quedar ahí. Así que seamos inteligentes y siempre cuidemos lo que sale de nuestras bocas. Chao, muchísimas gracias, espero le haya gustado, nos vemos la semana que viene.